Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hablamos de temas de salud. Hola, bienvenidos a este podcast Escucha tu cuerpo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Siento que es muy interesante porque, bueno, yo personalmente no conozco mucho tanto de este tema, o sea, cáncer cérvico-uterino, más bien. Hasta el nombre está complicado, pero siento que es un tema muy interesante para todas las personas, no incluso las mujeres o las personas que tienen pues un útero, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y siento que es un tema que nos concierne a todos saber, informarnos, porque sí he visto que hay bastante desinformación o mitos y aquí los vamos a resolver todos. El día de hoy tenemos una invitada, es pasante de medicina, Itzel Alejandra Jiménez Hernández. ¿Cómo te encuentras? Hola, pues muchas gracias por darme el espacio de platicar de este tema que igual hay muy poquita información, creo yo, muy poco acceso a la información, pero sí es un importante tema, más que nada para población mexicana. Claro. Entonces, ¿nos podrías decir qué es exactamente el cáncer cervicouterino? Sí, mira, bueno, como definición así operacional, podemos decir que es una neoplasia. Una neoplasia va a ser todo crecimiento, ya sea de tejidos o órganos, que es maligno, o sea, que tiende a la malignidad. Generalmente empieza por un crecimiento celular, pues, anormal, o sea, fuera de la regla que debería decir, que seguir el epitelio o las células, y pues tiende a volverse maligno, y es ahí cuando empiezan los problemas, porque se empieza a extender no nada más el cáncer cervicouterino se limita al útero, pero ya que se disemina a otras partes del cuerpo, puede llegar a órganos de pelvis, incluso a pulmón y también huesos. Uh-huh. Yo no sabía eso, que se puede extender. ¿Y cuáles son las causas principales entonces de este padecimiento? Pues hay varios factores de riesgo, entre los más usuales, sobre todo en población mexicana, es el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, sobre todo antes de los 17, 16 años, también que tengan parejas múltiples, o sea, parejas sexuales múltiples, o que su pareja sea polígama, o sea, que tenga otras relaciones con más personas. El tabaquismo es un cofactor muy importante para el desarrollo de esta enfermedad. Obviamente estados de inmunosupresión, como personas que tienen cáncer o que tienen VIH, pues tienen mayor tendencia a desarrollar cáncer cervicouterino, pero el factor más importante y que de hecho se encuentra en el 90% de los casos de cáncer cervicouterino es la infección persistente por el virus de papiloma humano. Y bueno, hablando también, investigando también vimos que también se involucra mucho el VPH, así. ¿Es cierto que el VPH se relaciona con este cáncer? Y pues, ¿qué sería el VPH más que nada? Sí, justamente las siglas de VPH es virus de papiloma humano, y generalmente este virus está presente, como les decía, en el 90% de los casos, pero lo importante aquí es que es uno de los pocos virus que sí podemos prevenir. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Pues con la vacunación. Tristemente hay también mucho tabú en la vacunación porque se coloca a edades tempranas, igual como lo hablaremos un poquito más adelante, pero pues los papás, sobre todo gente mayor, pues tiene un poco de tabú con esto de la inyección, pero realmente el virus persistente, la infección persistente de este virus es el principal factor para que se desarrolle. ¿Esto cómo se da? Porque empieza como les decía, ese ciclo normal de las células para desarrollarse afecta en ese ciclo celular normal, y es por eso que se empiezan a desarrollar células anormales y ya tienden a la malignidad. Justamente cuando mencionaste que que la vacunación es a temprana edad, ¿es cierto que después de que inician la vida sexual ya no sirve la vacuna, o personas mayores de 30 años todavía se pueden vacunar y las protegen? Porque sí he visto como ese mito más que nada. Sí, bueno, lo ideal es colocarlo obviamente antes de que se inicie vida sexual. Se supone que lo ponen aquí en México como ley, es entre el quinto de primaria, más o menos sexto, o pues a los 9 años de edad. Se supone que son 2 dosis, pero por ejemplo pacientes ya más grandes, 20 años, 30, que no han tenido relaciones, obviamente lo ideal es sí colocarla. Pero ¿qué pasa en el caso de pacientes que ya tuvieron relaciones o que ya están en los 30 años, por ejemplo? Lo ideal es que de preferencia sí ponérsela, porque no sabemos con exactitud qué virus ya está infectada la paciente. Puede que tengamos un virus que no nos está otorgando la protección la vacuna, pues hay que atacarla con la vacuna. O sea, igual ya no podemos quitar el otro virus que ya está infectada la paciente, pero prevenir los otros que no tiene aún la infección. También quería preguntar cómo es que se llega a transmitir
pues sí, no virus del VPH y qué factores son los que aumentan el riesgo. El riesgo. Principalmente siempre las relaciones sin protección va a ser nuestro factor principal, pero a pesar de eso también pues hay mucho como controversia, pero a pesar de que utilicemos protección, sí hay riesgo de que tengamos VPH. De hecho, el 99% casi de la población tiene VPH, o sea, este virus, y no somos conscientes porque realmente no da manifestaciones, a menos que ya nos vayamos a manifestaciones de un cáncer avanzado, que es este caso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Siempre pues tratar de que, obviamente, niñas que no han iniciado vida sexual, que la inicien a edades más lejanas, inclusive hasta los 20 años si se pudiera, y que sea nada más con una pareja estable. Obviamente no podemos siempre controlar este tipo de situaciones, pero lo ideal es tener nada más una pareja, siempre con protección, porque así podemos disminuir un poquito más el riesgo, pues siempre estarnos checando de manera habitual con el médico para vigilar lesiones que pudiéramos detectar a tiempo. Sí, justamente yo te quería preguntar, ¿cuáles son las señales de alarma que yo puedo detectar en mi cuerpo o para acudir al médico? Bueno, porque así como dices, no hay como tal síntomas o de plano la gente no sabe que lo tiene. Entonces, yo como persona, ¿cómo podría decir, ay, esto ya es anormal o solamente es como mi paranoia? O sea, ¿cómo puedo diferenciarlo? Y fíjate que es muy triste porque realmente, les digo, nos dan síntomas ya en etapas muy avanzadas, o sea, cuando ya casi que estamos al diagnóstico de cáncer. Es por eso que es importante, igual vamos a hablar más adelante del Papá Nicolau. Esta es la única manera de detectarnos, es como una manera de tamizaje, de detectarnos a tiempo, porque pues nos da síntomas ya muy avanzados. Pero ya pues dándonos síntomas, ¿cuáles son los más esperados? Sangrados irregulares, sobre todo sangrados después de las relaciones sexuales, sangrados fuera de nuestra menstruación normal, o sangrados inclusive de que te bajó normal y te llega un sangrado como 3 días después y que no considera pues a los días normales de una menstruación. Otras cosas, pues descarga vaginal como purulenta, sanguinolenta, dolor pélvico sobre todo, pero ya les digo, esto ya nos habla de que ya se extendió un poquito más el cáncer. Sí. Así. Y pues como hablaste que también se relaciona mucho el Papá Nicolau, mira, hasta el nombre sí está medio rarito. Bueno, pero ¿qué es el Papá Nicolau? Y pues sí, ¿para qué sirve dentro de este? Pues sí, para detectar yo digo que es para detectar el cáncer más que nada, ¿no? Sí, es más que nada una prueba. Se supone que ahorita también por ley en México se tiene que hacer a partir de los 25 años. Es un estudio muy rápido, muy fácil, de hecho, y pues es de los más económicos que tenemos en el mercado. Y haz de cuenta que nuestro cervix es la entrada de nuestro útero, es como el cuellito de nuestro útero, tiene diferentes células. De hecho, hay 2 tipos de células, unas que son como el exocervix, es decir, el cervix como de afuera, y el endocervix, el cervix que da para el útero. Ahí son diferentes tipos de células, pero al medio hay una zona de transformación. Ahí es donde el recambio de células es más rápido y es por eso que alguna normalidad o algún factor, como vimos en los factores de riesgo, altera este ciclo normal, nos da el cáncer o lesiones premalignas. Entonces este estudio se hace tomando esas células de esa zona importante que se llama zona de transformación, con un cepillito, con una espátula, tomamos esas células y ya se manda estudio para visualizar. Igual a simple vista nosotros vemos el cervix como médicos y podemos ver un cervix completamente normal, pero ese estudio nos dice si ya hay células que nos están hablando de lesiones premalignas, es decir, antes de diagnosticar como tal el cáncer. Entonces para eso nos sirve el Papá Nicolau de manera como de tamizaje a toda mujer que tiene 25 años y que ya inició vida sexual activa o que tiene vida sexual activa, y ya con eso detectamos a tiempo antes de que progresemos a otras etapas del cáncer. ¿Hay alguna diferencia? Vi que existe como una prueba de VPH. ¿Es lo mismo que el Papá Nicolau o es un procedimiento totalmente distinto? Pues como el mecanismo sí es diferente, porque realmente son complementarios, pero sí son diferentes. El VPH, te digo, es el más barato y el más rápido de hacer. Igual los resultados sí se tardan un mes en analizar, pero ese estudio se hace ya cuando, una vez que nuestro Papá Nicolau sale anormal, o haz de cuenta, ya viendo el cervix, vemos lesiones muy evidentes de cáncer, complementamos no nada más el Papá Nicolau, sino este estudio de VPH, y este es más específico porque ahora sí nos dice qué tipo de virus tiene la paciente. El otro nada más nos dice, ¿tiene cáncer? Bueno, ¿tiene lesiones o no tiene lesiones? Y ya el otro sí nos dice qué tipos, para nosotros poder un tratamiento más focalizado, porque realmente existen muchos subtipos de VPH. Tenemos los de alto riesgo y los de bajo riesgo, y realmente los de alto riesgo pues son los más relacionados con cáncer, y ya una vez sabiendo pues podemos atacarlo de manera concisa. Y bueno, el Papá Nicolau ¿se recomienda a cierta edad o a partir de qué edad se puede hacer o es a partir ya de iniciando la vida sexual?
Se supone que de ley a los 25 años, a pesar de que hayas iniciado vida sexual temprana. Obviamente esto siempre va acompañado de seguimiento médico, porque les digo, si veo a una pacientita que inició vida sexual muy temprana edad y ya veo cervix y veo lesiones, obviamente no me voy a esperar hasta los 25 años para hacer un estudio si yo ya estoy viendo visualmente lesiones. Entonces en ese caso sí se puede acortar un poquito más en esas pacientes que iniciaron vida sexual antes. Hacemos el estudio y pues ya sea que lo hagas a los 25 o un poquito antes, sí hay que estarlo haciendo de manera constante cada 3 años, hasta que pues ya lleguemos a una edad más o menos como entre los 54 y 55 años, ya es cuando se valora suspender el realizar este estudio. Ok, yo tengo la duda de, una vez que se detecta, ¿qué sigue después? O sea, ¿qué tipo de tratamiento hay? ¿Es curable o cómo está la cosa? Sí, de hecho, si lo detectamos con el Papa Nicolau de etapas tempranas, hay un procedimiento que se llama conización, es decir, cortamos estas células que les platicaba del cervix, lo cortamos de manera de un cono, de hecho, es muy poquito, luego piensan que cortamos mucha parte del cervix, pero se corta cierta parte, más que nada para dejar bordes limpios, es decir, dejar bordes sin cáncer o sin lesiones premalignas, y obviamente esto también va de la mano, algo que se ha visto mucho en los estudios es los hábitos alimenticios y el dejar de fumar. Entonces, si combinamos este tratamiento que es la conización, te digo, en etapas tempranas, de manera preventiva, más hábitos alimenticios de evitar grasas, evitar comida procesada, dejar de fumar, dejar el alcohol, se ha visto muy buenos resultados en las pacientes. De hecho, llegan a la regresión y pueden tener su vida normal e inclusive sí se pueden embarazar. ¿Qué pasa en el problema de que no se detectó a tiempo y ya estamos pues con síntomas de cáncer? Pues ya los tratamientos van ayudados ya sea de cirugías que inclusive pueden ser muy radicales, o sea que tenemos que retirar útero, tenemos que retirar ganglios, pero también se tiene que complementar con radioterapia o quimioterapia, que obviamente son fármacos o procedimientos más invasivos y que tienen mayores factores, como efectos secundarios en las pacientes. La verdad, la sobrevida de las pacientes, si se detecta a etapas más tardías, pues sí es muy malo. Entonces es por eso que debemos de hacer hincapié en que las pacientes se realicen Papa Nicolau de manera temprana y detectar luego para dar el tratamiento adecuado. Sí. ¿Qué dijo la pregunta del qué pasa en la avanzada? Yo quería saber si existen algunos mitos tanto sobre este cáncer como el hacerse tanto el VPH, tanto contagiarse VPH o hasta incluso por hacerse el Papa Nicolau. Siento que sí hay muchos, tanto mitos como tabús, porque esta sociedad mexicana es como que un poco más tradicionalista, un poco conservadora y como que no quieren tratar tanto esos temas. Sí, pues de hecho, como les decía, desde la vacunación los papás son muy renuentes a que las niñas porque ¿cómo una niña de quinto de primaria va a tener relaciones? Sí. Pero pues es que es la edad donde podemos acaparar a la mayor parte de la población a tiempo para prevenir es uno de los pocos cánceres que es prevenible por vacunación. Entonces, ¿por qué hay tanto tabú en eso? Entonces también ahí va de la mano lo del Papa Nicolau, porque piensan que también es un estudio, además de que les preocupa que puede ser doloroso o les da miedo saber el resultado, también está el otro lado de que les platican de que no, yo tuve una experiencia bien fea con el Papa Nicolau, o no te lo tienes que hacer si no has tenido muchas parejas, o ya cuando seas grande, cuando el ginecólogo te lo diga. Pero el problema es que no vamos de manera ni siquiera con el médico general vamos de manera seguida, pues menos con un ginecólogo, hasta que el problema de aquí de la población mexicana es que vamos al médico hasta que ya nos sentimos mal, y pues como en esta enfermedad pues ya nos sentimos mal, pues ya hasta que tenemos el cáncer como tal. Entonces, por eso que el Papa Nicolau lo importante es acaparar la mayor cantidad de población, y de verdad no le tengan miedo, porque la gente le tiene mucho miedo al resultado. Obviamente cualquier persona que le vayan a decir si tiene cáncer o no le da un pánico. Siento que es preferible detectarlo a tiempo, hacer algo. Si hay muchas maneras de prevenirlo, pues, ¿por qué tenemos miedo de hacer el Papa Nicolau? Les digo, lo hacen en todos lados, los hacen en el IMSS, a veces aquí en la UA tenemos campañas, en los centros de salud, y realmente no tienen ningún costo. Entonces, de verdad no es un estudio nada doloroso, es súper rápido, lo hacen en 10 minutos, y los resultados, les digo, sí es un poquito tardado, pero sí deberían de acercarse. Si tienen más dudas, pues acercarse a un médico general, a un especialista, y podemos contestar sus dudas sin problema, en caso de que hubiera más mitos como alrededor de esto. Información muy clave. Sí. También quiero preguntarte, ¿esto también afecta a los hombres? Porque pues principalmente siempre hacen mucho hincapié en las mujeres, ¿no? Porque incluso yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria o en la primaria iban y nos vacunaban y era como, esa es cosa como de mujeres, como que siempre te hacen a un lado así como, eso tú resuélvelo. Y más que nada porque, ya cuando inicias una vida sexual y te das cuenta de que, tengo VPH o así, pues me imagino que también es un poquito tabú hablarlo con tu pareja, porque entonces ahí, ¿qué puede pensar mi pareja, verdad?
Exactamente, o sea, piensan que el VPH es sinónimo de que no, o me fuiste infiel, o habla muy mal, o sea, tristemente habla como si fuera algo malo de la persona, pero les digo, casi todos tenemos VPH, o sea, estoy 100% segura que realmente todas las personas que hemos tenido relaciones sexuales tenemos VPH. Entonces, ahí el problema es que en México seguimos en una sociedad pues muy retrasada, sobre todo en temas médicos, pero en países desarrollados se pone la vacuna tanto a mujeres como a hombres y se pone a edades tempranas, o sea, no se le tienen que negar, pero yo me imagino que también por los recursos, porque no hay mucho dinero, o sea, se trata de proteger obviamente a la gente que tiene mayor posibilidad de desarrollar algo malo. Los hombres son de hecho los principales como vectores o transmisores y no tienen efectos secundarios, o sea, ellos no desarrollan cáncer como nosotras. Entonces, ellos, ¿cuáles son como las manifestaciones así más graves? Verrugas tanto en área genital o anogenital. Entonces, pues realmente ellos no la sufren. El que desarrolla, pues ya consecuencias somos nosotras. Pero lo ideal es que sí se ponga la vacuna tanto a hombres como a mujeres. Pero sí, aquí nada más se enfoca en niñas, sobre todo. Sí. ¿Qué más preguntas? ¿Hay una manera de prevenirlo, además de la vacunación, así como medidas, limpieza, no sé, algo que yo pueda hacer como para prevenir? Ajá. Más que nada, siempre, o sea, la única prevención sí va a ser la que disminuye, pues el preservativo, o sea, siempre hacerlo con protección en las relaciones sexuales, pero también pues llevar hábitos alimenticios y pues también de ejercicio pues adecuados, porque esto nos ayuda a disminuir como esa resistencia en el virus. De hecho, una vez que una paciente se infecta por VPH, tarda en desaparecer del organismo de 12 a 18 meses. Entonces puede quedarse ahí mucho tiempo, y si le damos cosas para que alimentemos pues su estancia ahí, para que siga desarrollando cosas malignas, pues como es el tabaquismo, como es tomar drogas, alcohol, grasas, pues obviamente prolongamos su existencia. Entonces lo ideal es que si se tiene relaciones, que sea pues con una pareja, protegidas, y pues sí con buenos hábitos alimenticios. Obviamente si se tiene la duda, siempre acercarse a su médico. Pero sí, no está recomendado, por ejemplo, duchas vaginales, ni nada, porque eso alteramos aún más el ambiente de nuestro canal vaginal y pues empeoramos como el proceso de las células. Sí. ¿Quieres preguntar algo más? Pues creo que ya dijimos todo. Siento que ya ando muy informado sobre sé qué es este cáncer, la verdad. Y el VPH incluso también. Ok, entonces te agradecemos mucho por contestar aquí nuestras dudas. No sé si gustes agregar algo más. No, nada más eso, hacer hincapié en que sí se hagan su Papá Nicolau. Se los recomiendo mucho, es muy rápido. Acérquense también ahí en donde estamos en la UMD tenemos información. O sea, a veces nos da mucha pena, porque como no sabemos o nos da pena investigar, nos da fobia, como cuando tenemos síntomas y que buscamos en internet de que tendré algo y luego es cáncer. Entonces, mejor acercarnos a gente que pues lleva tiempo estudiando, que sabe un poquito más o que nos puede orientar. Igual esa persona no sabe, pero nos puede orientar. Así que no tengan miedo de hacerse el VPH y pues detectar esto a tiempo. Igual informar a sus familias, a sus hermanas, primas, amigas, vecinas, porque si podemos dar más información, pues protegemos a la mayor cantidad de población posible. Pero muchas gracias por invitarme. Perfecto, muchas gracias por venir. Y bueno, esto sería todo. Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hablamos de temas de salud.